Ya, vamos entonces con la última materia que tienen que manejar ustedes, que es buffer. Como ya lo dejamos establecido en la clase pasada, un buffer es una solución que mantiene el pH en un cierto rango constante, ¿ya? O sea, siempre que yo quiera mantener mi pH en un cierto valor, independiente de los ácidos, las bases que puedan aparecer en el sistema, yo voy a tener que armar un buffer, ¿ya? Buffers se pueden armar con lo que sea. Un ejemplo, en nuestro propio cuerpo hay un buffer que es con el CO2 que nosotros retenemos y el bicarbonato que generan los riñones. Entonces el pulmón y el riñón son los que hacen el buffer en nuestro cuerpo, ¿ya? Eh, entonces, si yo quiero mantener el pH estable, tengo que tener algo que me sirva para todo. Como dice acá, el requisito es mantener el pH. Por lo tanto, eso tiene que neutralizar bases. Si tiene que neutralizar bases, como ya explicamos en la clase pasada, tengo que poner un ácido. Y como también tiene que neutralizar ácidos, ese buffer tiene que contener una base, ¿ya? Entonces, un ejemplo. ¿Por qué no podemos hacer buffer con fuertes? ¿Ya? Si tenemos hidróxido de sodio acá y ácido clorhídrico, vamos a poder neutralizar, como bien sale acá, ácidos y bases. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo empiezo a agregar protones, ¿quién me va a neutralizar esto? La base, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que se va a acabar la base. Y si se acaba la base, se acaban los hidroxilos y obviamente el sodio en verdad no se va a acabar, sino que se va a quedar dando vuelta ahí. Pero el problema que tiene esto es que como es una reacción fuerte, no puede volver a formarse una vez establecida la reacción más hidróxido de sodio. Por lo tanto, cuando se me acabe, se acabó el buffer y el pH obviamente se va a disparar, ¿ya? Va a bajar en el caso de que yo esté agregando protones. Si yo agrego hidroxilos, va a pasar lo mismo acá. Me los va a empezar a neutralizar los protones de acá formando agua y va a llegar un momento en que se me va a acabar el ácido clorhídrico y como la reacción no es en ambos sentidos, no se me va a formar más. Una vez que ese se acabe, se me va a acabar todos los protones que yo tenía para neutralizar los hidroxilos y el pH se me va a disparar. Va a aumentar muchísimo, se va a volver una sustancia muy alcalina. Por lo tanto, así comprobamos que con fuertes no podemos hacer un buffer. Ahora, si el problema era que necesitaba regenerar sustancia, yo puedo ocupar un débil. Por ejemplo, el típico del ácido acético. Si yo lo hago, obviamente que lo que voy a tener acá es agregar, lo único que voy a tener que agregar, entre comillas, hasta el momento, es ácido acético. Porque como la reacción ocurre en ambos sentidos, yo voy a tener el acetato, que es el conjugado, y por eso lo dibujé o lo escribí la reacción acá. No es que haya agregado ácido acético y acetato. Solamente vamos a agregar por esta vez ácido acético, ¿ya? Pero dibujé la reacción de descomposición o composición del conjugado para que vean qué es lo que ocurre y por qué solamente agregando ácido acético yo puedo neutralizar tanto bases como ácidos, ¿ya? Pero en la práctica lo que voy a hacer va a ser agregar solamente ácido acético. Entonces, si yo agrego una base, ¿ya? Me va a empezar a neutralizar. Y a la vez, como es una reacción de equilibrio químico, voy a estar constantemente generando más ácido acético. Porque la reacción nunca deja de ocurrir en el otro sentido. Acuérdense de eso. ¿Cuál va a ser el problema de esto? ¿Ya? Si yo agrego protones, también el conjugado, que es este, o si lo escribimos de esta forma, así, me va a empezar a neutralizar los protones. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el problema de agregar solamente ácido acético? Que es lo que dije al principio, a pesar de que estén las dos fórmulas, nosotros solamente agregamos ácido acético esta vez. Acuérdense que como es débil, la constante de acidez del ácido acético es más o menos 1,74, 75 por 10 elevado a menos 5.
Y acuérdense que como vimos ya en equilibrio químico, mientras más chica es la constante, menos va a tender a formarse producto y más reactante va a quedar. Por lo tanto, yo voy a tener muy poca cantidad de esto, ¿ya? Entonces, va a tener esto buena capacidad para neutralizar principalmente las bases, ¿ya? Porque el protón que me genera acá, cuando se descompone, va a estar neutralizando las bases que yo agregue. El problema es que no voy a tener, por un lado, tantos protones, porque va a haber poco que se va a disociar y convertir en protones, y va a haber poco también que se va a disociar y me va a formar el conjugado que después necesito que me regenere el ácido original, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo lo haya escrito acá, aparte, de esto va a haber muy poco, si yo solamente agrego ácido acético, aunque en teoría va a haber de los dos, ¿ya? Entonces ese es un problema, porque va a llegar el punto que yo no voy a poder adicionar más hidroxilos porque se me va a acabar eso y esta reacción que va hacia ambos lados se va a interrumpir. Por lo tanto, ese también es un problema. Entonces no podemos hacer un buffer solamente con un solo débil. ¿Cuál es el requisito que tenemos entonces? Uno, que sea débil para que pueda formarse el producto que se me está acabando. Y segundo, que haya suficiente cantidad del débil más suficiente cantidad del conjugado. ¿Cómo hacemos? Entonces, súper simple, agregamos conjugado aparte. Entonces, si agregamos suficiente cantidad de débil y aparte agregamos suficiente cantidad de conjugado, ¿ya? Esta vez sí, como producto aparte o como reactante aparte, voy a tener suficiente para que cada uno se vaya reponiendo a medida que el otro se vaya acabando, por las mismas reglas de equilibrio químico y todo. Pero en la práctica nunca voy a encontrar un débil así ya disociado. Yo como que no puedo agregar acetato solo y ponerlo ahí porque no se encuentra en la naturaleza solo. ¿Cómo solucionan este problema? Simplemente agregan la sal que contiene al conjugado. Entonces prácticamente estoy agregando conjugado, pero que está escondido dentro de una sal que es donde yo lo puedo encontrar. Por ejemplo, acetato de sodio, ¿ya? Que es con el que trabajamos los ejercicios anteriores. Este es el conjugado que contiene la sal del ácido débil, ¿ya? Entonces, bajo el mismo principio, yo puedo agregar cuanto sea necesario de este para que ambas concentraciones finalmente se mantengan y me mantengan el pH constante en un cierto rango, ¿ya? Entonces, de esta forma, nosotros hacemos el buffer, que tiene que contener un ácido o una base, da lo mismo, débil, más la sal conjugada que contenga el conjugado de cada uno. Entonces, si yo lo hago con un ácido, tiene la sal conjugada que yo elija tiene que contener la base conjugada, y si yo lo hago con una base, la sal que elija tiene que tener el ácido conjugado, ¿ya? De esa forma yo armo un pH. De teoría no tienen que saber más que eso. Ahora, los ejercicios de buffer van específicamente enfocados a ver cómo este buffer se va a comportar cuando yo agregue tanto ácidos como bases. Por lo tanto, el primer tipo de ejercicio que les van a poner es simplemente calcular el pH del buffer en sí. El buffer que yo armo va a tener obviamente un pH, porque voy a estar agregando el ácido con su conjugado, y esto me va a llegar a un equilibrio de pH o pOH, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el pH de un buffer? Si yo lo armo, por ejemplo, en el primer caso con un ácido débil y la sal que contiene la base conjugada es Henderson-Hasselbalch. La misma ecuación que ya conocen sirve para lo mismo de esto, porque obviamente se basa en el mismo principio de disociación que tienen, pero la diferencia es que acá voy a tener mucha más cantidad estable de ambos compuestos, tanto de base como de ácido, ¿ya? Entonces pH igual menos logaritmo de Ka, porque es un ácido, más el logaritmo de los moles de base conjugada partido los moles del ácido, ¿ya? ¿Cuál es la única salvedad y la única diferencia? Es que los moles de base conjugada que vamos a ocupar acá van a ser de la sal. Esto es clave, ¿ya? Para que nunca se olviden. Van a armar directo el buffer con los moles de la sal conjugada que yo agregué. ¿Y por qué no del ácido? ¿Por qué no sumo los moles del ácido después de hacer el equilibrio químico y lo que sea? Porque como hablamos anteriormente, si se acuerdan cuando hacíamos nuestras reacciones de disociación, acuérdense que la cantidad que se forma del otro, que las mismas
por ejemplo, que la misma disociación del ácido puede formar, como la constante es bien pequeña, va a formar muy poco de base conjugada por sí solo, ¿ya? Entonces, si nosotros formamos el buffer sin considerar los moles de la sal extra que yo agregué, que era lo que necesitaba, lo que vimos en el ejemplo anterior, voy a tener en sí muy poca cantidad de el conjugado, ¿ya? Porque imagínense, si tiene una K de 1,75 por 10 elevado a menos 5 y yo meto un mol acá, la cantidad que se me va a formar de base conjugada va a ser muy minúscula, no sé, por ejemplo 0,0003. Por lo tanto, voy a armar un buffer con 1 y 0,0003. Entonces no me va a servir para neutralizar nada porque va a tener muy poco de la otra sustancia. Y es por eso que nosotros agregamos la sal aparte. Y por eso que cuando hago un buffer, acuérdense siempre que el conjugado va a ser la cantidad de moles, pero de la sal que lo contenga, ¿ya? Partido los moles del ácido que yo tengo, ¿ya? Lo mismo con la base, pH igual menos logaritmo de KB más el logaritmo de moles de ácido de la sal partido los moles de base débil que yo tengo. Ya, pero eso es como el inicio solamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el objetivo de la unidad de buffer no es que ustedes sepan cómo calcular el pH de un buffer, porque eso ya lo aprendieron en la unidad pasada haciendo titulaciones. Lo que nos importa acá es que ustedes sepan calcular el pH una vez que agregan sustancias como protones o hidroxilos. Estas sustancias siempre van a estar contenidas dentro de un ácido aparte o una base aparte, ¿ya? Pero si yo estoy agregando protones a un buffer formado con un ácido débil más una sal, el pH va a ser exactamente igual que antes hasta esta parte. Cuando yo agrego un ácido, ¿quién me va a neutralizar los protones que yo esté agregando? La base conjugada que está dentro de la sal, como vimos antes, ¿ya? La base conjugada me va a estar neutralizando a través de estos hidroxilos de acá los moles de protones que estoy agregando. Por lo tanto, eso se representa en la fórmula de Henderson-Hasselbalch como los moles de base conjugada menos los moles de protones, ¿ya? Pero, como esto está en un mismo vaso con agua, acuérdense que estas dos sustancias, tanto la base conjugada como el ácido débil, están en el mismo vaso con agua, y si yo estoy agregando protones, estos protones no van a elegir solamente interaccionar como con la base conjugada, sino que también van a interaccionar con el ácido débil. ¿Cuál va a ser la interacción que tengan? Va a ser solamente que van a aumentar la cantidad total de protones que va a haber, ¿ya? Y eso se representa de esta forma. Yo voy a sumar acá abajo, porque como estoy agregando protones, los protones son ácidos. Entonces, ácido débil más protones. Siempre la misma especie, o sea, las ácidas, si yo agrego un ácido, o sea, protones, se van a sumar. Y, por el contrario, si yo estoy agregando una base, se va a restar, ¿ya? Menos los moles de protones, ¿ya? Ese es el concepto que ustedes tienen que manejar acá. Entonces, si hago un buffer con un ácido, si yo agrego protones, se restan en la base conjugada y se suman en el ácido débil, ¿ya? Y ustedes simplemente ponen igual en su calculadora y les va a dar el nuevo pH, que idealmente no debe haber variado mucho, porque ese es el objetivo del buffer, ¿ya? Así que tengan ojo con eso, que si ustedes tienen un pH que tenía un buffer que tenía un pH inicial de 7,1, le agregan una pequeña cantidad de protones y una pequeña cantidad, solamente una pequeña cantidad de protones, el pH no debería variar de, por ejemplo, 7,1 a 2, sino que se debería mantener en el rango de 7,1, 7,05, 6,9 incluso, y no mucho más allá, ¿ya? Es una buena forma de comprobar que lo que hicieron está bien. Ahora, en el caso contrario, si yo sigo agregando protones acá, pero el buffer lo hice con una base débil más su sal conjugada, pOH. Entonces armo mi Henderson-Hasselbalch y acuérdense que siempre va el conjugado al contrario. Entonces arriba yo voy a tener ácido conjugado. Y si yo estoy agregando protones, como son la misma especie, ambos son ácidos, ácido conjugado más protones, se suman más. Por eso se suma arriba. En cambio, el que me va a neutralizar esto va a ser la base. Si yo estoy agregando protones, la base me lo neutraliza. Por lo tanto, se resta. Menos la cantidad de moles de, ¿cómo se llama esto? De protones, ¿ya?
mucho ojo con las concentraciones. Yo puse todo en moles acá, ¿ya? Si deciden trabajar todo en moles, que es lo que yo más recomiendo, porque se evitan el problema de lo engorroso que es como trabajar con volúmenes distintos, se independizan del volumen. Ustedes pueden hacer la suma siempre y cuando todo esté en moles. Entonces, si a ustedes les van a dar que se agregue una concentración de protones, lo que tienen que hacer es pasarlo de concentración a molar, si es que en su Henderson-Hasselbalch lo escribieron originalmente con moles, ¿ya? Por favor, que no les vuelva a pasar que vea o que les pase la prueba, que respondan que están mezclando moles con molaridad. Siempre moles con moles y molaridad con molaridad, ¿ya? Lo mismo si yo agrego hidroxilos. Si yo agrego hidroxilos y el buffer lo formé con un ácido, el pH se arma igual, pero como estoy agregando hidroxilos, la base esta vez no me va a neutralizar los hidroxilos. El que me lo va a neutralizar es el ácido débil. Por lo tanto, acá lo resto y en la base lo sumo, ¿ya? Y si el buffer lo armé con una base débil, el ácido lo voy a restar también porque el que me va a estar neutralizando, pero va a estar arriba esta vez, porque como es una base débil, se agrega al revés en la ecuación y la base me lo va a estar sumando, pero esta vez abajo, ¿ya? Esa es la única consideración que tiene que estar. Entonces esto es súper simple, si lo ven, porque yo lo único que voy a tener que hacer es calcular la cantidad de protones finales que voy a estar agregando y los resto y los sumo donde se debe. Si hacen bien estos pasos, les va a dar bien como la perturbación de ese buffer. Pero los buffers se pueden romper, ¿ya? Porque no es que yo tenga un buffer y puedo agregar infinito cantidad de protones y esto me va a neutralizar siempre y el pH me lo va a mantener así como constante, independiente de la cantidad que yo sea. Los buffers tienen un límite, que si uno lo sobrepasa, se van a romper y el pH se va a disparar. ¿Por qué pasa esto? Miren, si yo estoy agregando, por ejemplo, en este buffer cualquiera, ¿ya? Que lo armé con un mol. Este es el buffer que yo voy a armar. Y acá en el cuadradito celeste está hecho con ácido acético más acetato, ¿ya? Un mol de cada uno. Entonces, en el caso 1 es que me quede negativo. Esa es la primera posibilidad de que se rompa el buffer. ¿Cómo va a quedar negativo? Yo armo mi buffer, pK es el menos 1,74 por 10 elevado a menos 5, más el logaritmo de 1 partido 1. Y acá me están diciendo en el ejercicio que si yo le agrego 2 moles de ácido sulfúrico. Entonces lo primero que tengo que hacer, que es lo mismo que tienen que hacer cuando están calculando la cantidad de moles de hidrógeno, es llegar precisamente a esa cantidad de moles de hidrógeno. ¿Cómo lo hacen? Estequiometría simple. Acá tienen el ácido sulfúrico. Ustedes le están diciendo que están agregando 2 moles de ácido sulfúrico. Entonces hacen la fórmula de la disociación del ácido sulfúrico, ¿ya? Y si en un inicio tienen 2 moles, 0, 0, al final van a tener 0. Acá van a tener 4 moles. Acuérdense que esto está balanceado, ¿ya? Por lo tanto, son 4 moles y 2 moles. Los que les interesan son estos, porque finalmente llegaron a la conclusión que están agregando 4 moles de protones. Por lo tanto, si es protón lo que yo estoy agregando acá, porque es protón lo que estoy agregando, a ustedes no le van a decir que están agregando protones, sino que les van a decir agregan 2 moles de ácido sulfúrico, ¿ya? Y como saben que es un ácido, significa que van a estar agregando protones. Pero ahora, ¿cuántos moles de protones son? Así lo calculan, de esta forma como lo acabamos de hacer. Entonces, si lo hice de esta forma, el buffer, yo sé que el conjugado es una base. Entonces la base va a ser el que me lo va a neutralizar. Por lo tanto, este uno de arriba es la base porque es el conjugado. Y como me lo va a neutralizar, es menos 4. Y acá abajo, que es la misma cantidad, no es que yo esté agregando, no, esto no significa que yo esté agregando 8 moles en total, sino que está representando qué es lo que pasa con cada uno de los compuestos que yo estoy agregando en el mismo vaso con agua, ¿ya? Por lo tanto, el total no significa que sea 8 moles lo que yo agregué, sino que es cómo van a interaccionar esos, cómo van a interactuar esos 4 moles de ácido con el ácido débil y con la base conjugada que está ahí. Eso está representando la ecuación, no una cantidad, ¿ya? Eso representa la suma y la resta. Por lo tanto, yo lo escribo de esta forma. Pero si se dan cuenta, acá me va a quedar negativo, ¿ya?
Y como ustedes bien saben, las cantidades negativas no existen. Por lo tanto, en el momento en que me queda negativo, yo digo ese buffer se rompió. La cantidad de ácido que yo le agregué a este buffer superó la capacidad de tamponamiento que tenía. Por lo tanto, ya no me va a servir, el pH se me va a disparar. Como quedó negativo, si nosotros hacemos un esquema, esto es lo que va a estar pasando en el vaso con agua. El buffer me va a estar neutralizando mis distintas sustancias que yo le agregué con ácido acético y acetato, que es el conjugado. ¿Ya? Cada uno de estos se va a encargar por sus propias ecuaciones de disociación de neutralizar los compuestos que vengan, como vimos en un principio. Entonces, si yo empiezo a agregar mucho protón, ya que fue el ácido sulfúrico que ya se disoció, va a llegar un momento en que, obviamente, este, que es el conjugado, va a ser el que va a estar batallando para neutralizarlos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su misma ecuación de equilibrio químico. Entonces, acuérdense qué pasaba si yo estoy agregando un ácido. Si yo estoy agregando un ácido acá, lo que está pasando es que me está disminuyendo la cantidad de hidroxilos, porque esos hidroxilos se van a morir, entre comillas, para formar agua y neutralizar eso. Por lo tanto, como está disminuyendo la cantidad de hidroxilos, ¿qué es lo que va a pasar? Mi ecuación, como es un equilibrio químico, se va a desplazar muchísimo, muchísimo, muchísimo hacia los productos. Va a llegar el punto en que se desplazó tanto que se me acabó la cantidad que yo tenía, independiente de lo que me estaba aportando el ácido débil. Acuérdense que el ácido débil era el encargado de llenar o como de repletar la cantidad que se me iba a acabar por la adición de distintas sustancias. Pero cuando eso supera el límite, se me va a acabar todo lo que tenía acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo alcancé a neutralizar cierta cantidad de protones, pero como se me acabó, el buffer se rompió, ¿ya? Se acabaron los compuestos y me quedaron flotando la cantidad de protones que me generaba el fuerte que yo ingresé, más la cantidad de protones que me generaba el ácido débil. Pero acá pasa lo mismo que con la titulación. Acuérdense que la cantidad de protones que me generaba el débil, cuando yo lo comparo con un fuerte, es nada. O sea, esto que me quedó dando vuelta acá, cuando se me acabó el buffer, porque este desapareció, ya, y me quedó finalmente estos dos compuestos, y el que me cambia el pH de esto en verdad no es el ácido acético, sino que son los protones que libera. La cantidad de protones que quedan es, ponte tú, si le tenemos que poner un valor, serían como 5 por 10, 5 por 10 elevado a menos 8. Entonces, si yo lo comparo a los 2 moles que me quedan dando vuelta, o 3 que me quedaron dando vuelta acá, con 3 moles comparado con 5 por 10 elevado a menos 8 moles, obviamente que estos ni siquiera se consideran, ¿ya? Entonces, los que consideramos para el cálculo del nuevo pH son los que quedan acá dando vueltas, ¿ya? Y por esto que les acabo de explicar acá, porque todo ocurre en el mismo vaso con agua, es que yo calculo el pH con lo que me sobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Armo mi buffer. Establezco la cantidad de protones, moles de protones que tengo que agregar. Lo resto donde se tiene que restar y lo sumo donde se tiene que sumar. Me doy cuenta que la resta queda negativo. Acuérdense de fijarse en esto, porque si no se fijan, lo que va a pasar es que van a poner igual en la calculadora y les va a dar un valor y chao, ahí tuvieron malo el ejercicio. Pero fíjense, siempre antes de apretar igual, si esta resta da negativo o no. Como dio negativo, el buffer se rompe. Entonces no me sirve ya más la ecuación de Henderson-Hasselbalch porque el buffer ya no existe. ¿Y qué es lo que queda? Por lo que les acabo de explicar, va a quedar solamente la cantidad de fuerte que no se alcanzó a neutralizar. Eso es básicamente lo que queda acá. ¿Ya? ¿Cuál es esa cantidad? 3 moles.
¿ya? Porque es 1 menos 4, significa que en verdad de los 4 moles que había en un principio, el buffer alcanzó a neutralizar solamente 1. Por lo tanto, les va a quedar menos 3, entre comillas, pero en vez de menos 3, son 3 moles. Esa es la cantidad de protones que les quedan finalmente, ¿ya? Esto es una representación de lo que pasa. No es que les van a quedar 3 moles de protones y acá 1 más 4, 5 moles y tienen que sumar los dos. No. Sino que lo que se hace con esta fórmula es representar cómo va a interactuar los protones que yo agregué con cada uno de los compuestos. Como les expliqué antes, no es una cantidad extra. Por lo tanto, a mí me sobran solamente 3 moles al final de la ecuación. Y eso es lo que voy a usar para calcular el pH. ¿Cómo lo voy a calcular? Como son 3 moles, no de ácido sulfúrico, porque esto ya se disoció, sino que 3 moles de protones, yo simplemente voy a dividirlos por el volumen que yo tenga. Por ejemplo, pongamos que este buffer se hizo en un volumen total de 5 litros. Entonces, agarro los 3 moles y los divido en 5, que eso me debería dar 3 dividido 5, 0,6. Y esa es la concentración de protones que quedan dando vuelta, que son los que me van a modificar el pH. Entonces le aplico menos logaritmo de la concentración y me da pH igual 0,22. O sea, bajísimo. Si este pH original iba a estar dando vuelta con el buffer entre... Si el pH neutro era 7,1, me iba a estar dando vuelta, por ejemplo, entre 6,8 y 7,3. Cuando se rompe el buffer, esa capacidad de mantener el pH se pierde completamente y el pH baja o sube bruscamente según lo que yo haya agregado. Ese es el primer caso, ¿ya? En el caso que yo no haya agregado protones y haya agregado hidroxilos, por ejemplo, hidróxido de magnesio, MgOH2, hacen lo mismo, pero en este caso acá se hubiera sumado y acá se hubiera restado y hubieran hecho lo mismo, pero en vez de sacar pH hubieran sacado POH en un principio. ¿Ya? Entonces, súper simple como práctico de cuando se rompe un buffer y queda negativo, pero es más difícil de entenderlo, ¿ya? Pero para efectos prácticos ustedes solamente calculan con lo que les sobra, que es la resta, les va a quedar un número negativo, ese negativo lo convierten en positivo y con eso lo dividen por el volumen acá y sacan el pH, ¿ya? Eso es lo único que tienen que hacer en caso de que quede negativo. ¿Cuándo está el problema? Que esto lo suelen no explicar en clase. Cuando esa resta queda en 0. Porque acá pasa una cosa distinta. O sea, lo que tienen que hacer para calcular el pH es distinto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó acá? Por ejemplo, yo hice el mismo buffer que antes, ¿ya? Pero en vez de agregar 4 o 2 moles de ácido sulfúrico, agrego 1 mol de ácido clorhídrico. Entonces, si yo hago la disociación del ácido clorhídrico, esto termina en protones más cloro, ¿ya? Si yo tenía 1 mol al principio, al final voy a tener 1 y 1. Agregué 1 mol de protones. Como estoy agregando 1 mol de protones, y es el mismo buffer de antes, hecho con ácido acético y acetato, el acetato es el que se encarga de neutralizar eso, igual que en el de arriba. Por lo tanto, es el que se resta, 1 menos 1, el conjugado. Y abajo es el que se suma. Vuelvo a repetir, no son dos compuestos distintos. Este 1 y este 1 son exactamente el mismo. La única diferencia es que acá solamente se representa qué pasa con cada uno de los compuestos. Cómo va a interactuar esos protones con la cantidad de ácido débil y base conjugada que hay en la ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta resta, ustedes muy bien, antes de apretar igual en la calculadora, se fijaron y les dio 0. Pero, en la práctica, ¿qué significa que haya dado 0 esa resta? Volvamos al vaso con agua. En el vaso con agua, yo voy a tener nuevamente ambos compuestos que me van a estar formando el buffer. Y el conjugado que provenía de la sal. Pero lo que nos interesa es el conjugado en sí. Yo agregué 1 mol de protones. Como agregué protones, nuevamente el encargado de neutralizarlo es mi acetato, perdón. Si yo agrego 1 mol de protones,
Supongamos que la cantidad de protones que esto me genera es igual que antes. O sea, más que protones, hidroxilos, que son los que me van a neutralizar. Supongamos que esto está hecho como a escala, entonces me generó 1 mol de hidroxilos. Esto es la capacidad máxima con el buffer a todo reventar que me podía dar 1 mol de hidroxilos. Como ya agregué 1 mol de ácido clorhídrico, significa que agregué también 1 mol de protones. ¿Quién me los va a neutralizar? El hidroxilo, que proviene de la base conjugada. Por lo tanto, se va a juntar con estos protones y ambos me van a formar más agua. Entonces lo que va a pasar es que el volumen va a cambiar, ¿ya? O sea, se va a generar más agua finalmente, pero va a llegar el punto en que yo neutralicé completamente, pero de manera perfecta ambos. O sea, no me quedaron, como en el caso anterior, acá me quedaron protones dando vuelta. En este caso no me quedaron protones dando vuelta, pero tampoco me quedó el conjugado, porque se me acabó completamente. Si se me acabó, me deja de generar el ácido débil, ¿ya? Y en la ecuación, o sea, perdón, más que en la ecuación, en este vaso con agua, ¿qué sustancias me van a quedar finalmente? Los protones que yo metí en el ácido clorhídrico se me acabaron, porque se neutralizaron completamente. El buffer cumplió su función hasta morir. ¿Cómo se llama? El conjugado y toda su ecuación de disociación, o sea, todos los componentes que hay ahí, tampoco van a estar más en el vaso con agua. ¿Ya? Lo único que se va a quedar o que va a formarse es el ácido débil que yo metí aparte. Y el ácido débil sí me puede dar un pH específico. ¿Ya? Entonces, esto es lo único que va a quedar en ese vaso con agua. Y agua extra que se va a formar, ¿ya? Pero, en general, yo les digo que esa agua extra no se considera. Y por eso en la mayoría de sus ejercicios les ponen, considere que el volumen no cambia, ¿ya? Para que no se tengan que complicar haciendo como cálculos con volúmenes nuevos ni nada. Entonces, como en este vaso con agua, quedaron solamente estos compuestos. La forma que yo tengo de proseguir, en caso de que se me rompa el buffer y quede cero la resta, como se me acabó la cantidad de base conjugada, se me neutralizaron completamente los protones extra que yo metí, y este 1 que correspondía a los protones que se neutralizaron es el mismo 1 que hay acá. Por lo tanto, si el de arriba desaparece, obviamente el de abajo desaparece, porque estamos hablando exactamente del mismo compuesto, que son los protones que yo agregué de ácido clorhídrico. Por lo tanto, lo único que me queda a mí es 1 mol ¿de qué? Del ácido acético. 1 mol de esto. Y esto obviamente se va a disociar y va a formar protones. Y eso me puede cambiar el pH. Entonces, ¿cómo calculamos el pH final en caso de que el buffer se rompa y quede solamente el débil y no el conjugado, o el conjugado y no el débil? Yo hago simplemente equilibrio químico. Así que este es también nuevamente el peor caso de lo que les puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujo nuevamente mi compuesto que me sobra, que es solamente este, que se disocia obviamente en acetato y en protones, y yo parto con 1 mol, ¿ya? Como es un equilibrio químico, acá hay 0, 0, y acá hay 1 menos X, X y X, ¿ya? Y para meterlo en la fórmula de equilibrio químico, me acuerdo de dividirlo por el volumen, que asumimos que era 5 litros. Entonces yo lo divido todo en 5 y lo meto a la ecuación de equilibrio químico. Y calculando el equilibrio químico, yo voy a sacar finalmente la concentración final de protones, y con esa concentración final de protones yo puedo sacar el pH, ¿ya? Entonces, los dos casos para trabajar con buffer. Caso 1, que me quede negativo, o sea, se me rompe el buffer y me queda negativo. ¿Cómo saco el pH? Fácil, con la cantidad que sobra de protones o de hidroxilos que quedan dando vuelta que provenían del fuerte. ¿Cómo sé cuántos son? La resta me va a dar un negativo. Por ejemplo, 1 menos 4 da menos 3. Ese menos 3 yo lo asumo como 3, lo divido por el volumen y saco el pH o pOH. En el caso que me quede 0 la resta, por todo lo que les expliqué teóricamente, solamente va a quedar el de la suma, ¿ya?
O sea, en este caso, como yo agregué protones, va a quedar el ácido débil. Si yo hubiera agregado hidroxilos, hubiera quedado solamente el conjugado, ¿ya? Entonces, el contrario se me va a ir y obviamente como alcanzó a neutralizar completamente todo el compuesto que yo agregué, se me va a ir también, ¿ya? Y como ambos son el mismo compuesto, tienen que desaparecer a ambos lados de la ecuación, ¿ya? Y me queda solamente un mol de esto, que no se vio perturbado. Como no se vio perturbado, yo dibujo lo que me quedó, la disociación completa, y hago mi ecuación de equilibrio químico, calculo la X, con eso saco la concentración y después el pH. Y es así como se tiene que trabajar en caso que se rompa el buffer y quede en cero, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejercicios para ver cómo trabajamos específicamente con esto, porque hay algunos conceptos que tienen que manejar. Bueno, vamos con la última parte del video, que es los ejercicios, ¿ya? Primer tipo de ejercicio, acá nos dicen calcular la concentración de hidroxilo y el pH de 50 ml, una solución acuosa que contiene 0,03 molar de amoníaco y 0,06 de NH4NO3. Lo primero que tenemos que hacer acá es reconocer que estamos armando un buffer. Este vendría siendo la base débil y acuérdense que el conjugado, el ácido conjugado del amoníaco es el amonio, ¿ya? Entonces, esta es una sal que contiene el amonio y el otro conjugado que no nos interesa ahora. Incluso acá nos dan la KB. Este es uno de los casos en que es una base débil y no tiene carbono, por lo tanto la forma que ustedes tienen de darse cuenta que es débil es porque le están dando la constante. Entonces lo primero que van a hacer va a ser armar su ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque ya reconocimos que es un buffer. Ahora, como es una base, como el original de donde está viniendo este buffer, ustedes van a hacerlo en base a pOH. ¿Cómo saben que es una base? Bueno, el amoníaco acá mismo como que se los muestra, porque el conjugado contiene amonio, eso significa que tiene que aceptar un protón, y eso, como vieron al principio de toda esta unidad, es una base según Bronsted-Lowry, ¿ya? Aparte acá le están dando una KB, eso significa que es una base. Entonces sería pOH es igual a menos logaritmo de 1,75 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de la concentración o los moles. Acuérdense que da lo mismo si ocupan concentración o moles en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y eso va más que nada a la comodidad o las cosas que tengan que agregar después, ¿ya? Entonces, arriba siempre va el conjugado, que en este caso es el NH4NO3. Ahora, ¿cómo sabemos que esa es la cantidad que tenemos que agregar? Simplemente hagan la disociación, aunque se ve ahí a simple vista que es todo 1 es a 1 es a 1. Siempre yo les recomiendo que hagan la disociación del conjugado que tiene la sal para ver si es que esto tienen que equilibrarlo o multiplicar por 2 las concentraciones por la fórmula de equilibrio estequiométrico, ¿ya? En este caso no es así porque es todo 1 es a 1 es a 1, ¿ya? Por lo tanto lo van a agregar directo. O sea que la cantidad del conjugado que están agregando es igual a la cantidad de sal que hay originalmente, ¿ya? Por lo tanto el conjugado va arriba y ustedes agregan 0,06 y abajo el débil, que se agrega siempre directamente porque se lo entregan directo, básicamente no escondido en una sal, 0,03. Ahora lo único que tienen que hacer es poner estos datos en la calculadora, menos logaritmo de 1,75 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de 0,06 dividido 0,03, y el pOH es igual a 5,058, pongámosle, ¿ya? Ya. Pero, ojo, siempre acuérdense de subrayar lo que les están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo el pH, no el pOH, y la concentración de hidroxilos. Entonces lo primero que vamos a sacar es la concentración de hidroxilos,
Acuérdense que es igual que siempre. Lo único que tienen que hacer acá es hacer la ecuación 10 elevado a menos pOH. Y eso les va a dar la concentración. Entonces esto sería 10 elevado a menos 5,058. 5,058. Y eso les va a dar que la concentración que están buscando es 8,75 aproximadamente por 10 elevado a menos 6. Esto es para que se den cuenta que muchos de los resultados de la guía van a estar con resultados muy distintos, ¿ya? No se preocupen por esa diferencia, eso es lo que tiene que quedar. El ejercicio es súper simple, no tiene ninguna otra complicación o nada que estemos haciendo mal acá. Y por último vamos a calcular el pH, que debería darnos cercano a eso. Entonces, pH, acuérdense que es 14 menos pOH. En este caso sería 14 menos 5,058, nos da 8,942. Simplemente por temas de aproximaciones nos da 8,95, pero ese es el resultado de lo primero. Entonces, lo primero es simplemente hacer un buffer y reconocer cada uno de sus componentes para calcularlo. ¿Ya? No tiene mayor dificultad. Ahora vamos al segundo ejercicio, que les piden calcular el pH, nuevamente pH, al añadir 10 milimolar. Esta M minúscula significa mili, o sea que es por 10 elevado a menos 3, ¿ya? 10 en este caso por 10 elevado a menos 3, lo mismo que 0,01, ¿ya? Y de hidróxido de aluminio a la mezcla. Y como les expliqué antes en el video, acá asumen que el volumen no va a cambiar, ¿ya? Solamente van a agregar y el volumen no va a variar nada. ¿Cómo van a hacer esto? Lo primero que tienen que hacer es ver cuánto de lo que nos importa a nosotros estamos agregando. En este caso, hidroxilos. Entonces, si ustedes tienen 10 milimolar de AlOH3, acuérdense que esto se va a disociar de esta forma. ¿Ya? Entonces, si ustedes agregan 0,01, que es ya transformado de milimolar a molar simplemente, ¿ya? Ustedes van a tener el triple acá. Entonces, 0,0 y al final 0, 0,01, 0,03, porque es 3 veces la cantidad, ¿ya? Acuérdense siempre que este paso es importante, la estequiometría. Entonces, ya sabemos la cantidad de hidroxilos que vamos a estar agregando, que es 0,03, ¿ya? Ahora lo vamos a agregar en nuestra ecuación original de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Que es esta acá arriba que tenemos. Vamos a borrar el desarrollo anterior y lo vamos a agregar. Estamos agregando hidroxilos y acuérdense que este es un buffer hecho con base. Entonces el conjugado, o lo que va a ir arriba, va a ser un ácido. Entonces ese va a ser el encargado de neutralizar. Como está neutralizando, la representación es así. Se resta arriba y abajo, como es la base conjugada, se suma. Y lo único que tienen que hacer acá, como lo que calculamos son concentraciones, no nos movimos de molar en ningún momento y acá está escrito en concentración, no tuvimos que hacer ninguna conversión ni nada, solamente vamos a agregarlo en la calculadora. Menos logaritmo de 1,75 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de 0,06 menos 0,03 dividido 0,03 más 0,03. Y eso nos da un pOH de 4,4559. ¿Ya? Ahora, lo que nos pidieron no es pOH, acuérdense siempre subrayar lo que les están pidiendo, sino que es pH. Por lo tanto, 14 menos eso nos va a dar aproximadamente 9,544. ¿Ya? Un poquito distinto a lo que nos dice el resultado, pero eso es, ¿ya? Este es el primer ejercicio. No tiene mayor dificultad, es para entender básicamente los conceptos de armar un buffer y luego agregarle base o ácido según corresponde y qué es lo que pasa, ¿ya? Mayor dificultad no tiene. Vamos con el segundo ejercicio.
Acá nos piden determinar el pH primero de una solución obtenida al disolver 20 gramos de NH3 o amoníaco y 10 gramos de NH4, 2SO4, ¿ya? Hasta formar 3 litros de solución. Nos dan la constante de basicidad. Entonces, lo primero que nos damos cuenta acá es como tenemos la base débil más su conjugado, estamos armando un buffer. Por lo tanto, vamos a armar el buffer. ¿Cómo lo armamos? ¿Con pH o pOH? pOH. ¿Por qué? Porque el débil que tenemos, que no es conjugado, es una base. Por lo tanto, se hace el Henderson-Hasselbalch de bases, o sea, pOH. pOH es igual a menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de ¿qué? De la concentración o moles de el conjugado partido por el débil. ¿Cómo vamos a calcularlo acá? Yo antes vi como la masa molar de cada uno. Entonces, la masa molar de amoníaco es 17. Por lo tanto, para calcular los moles que vamos a poner acá, simplemente vamos a dividir 20 gramos por la masa molar 17 y eso nos va a dar 1,1765 moles de NH3 y por otro lado los 10 gramos de NH4 2SO4. Acuérdense que hay un 2, por lo tanto tienen que tenerlo presente cuando calculen la masa molar, que yo ya la calculé, es 132. Por lo tanto sería 10 partido 132 y eso nos da 0,0758 moles. 0,758, sí, de NH4 2SO4. Ya, ahora, primera consideración que tienen que tener acá. Acuérdense que va arriba el conjugado, pero de la sal. Por lo tanto, es esta parte de la sal lo que a nosotros nos interesa y no los moles de toda la sal. Por lo tanto, para ver realmente cuánto tenemos, porque acá nos dieron los moles solamente de la sal, no del conjugado que está dentro de ella. Entonces, para ver eso, nosotros dibujamos la disociación de esto. Ahí está. Ya tenemos la disociación hecha y para que esté equilibrado, acuérdense que tiene que haber el doble de NH4 o amonio. Por lo tanto, si nosotros teníamos 0,0758 acá en un inicio, al final, cuando lo metamos en agua, se va a disociar completamente y va a haber el doble de lo que teníamos inicialmente. Por lo tanto, acá vamos a tener 0,1515, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a agregar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. No esto, porque esto es la sal, ¿ya? Por eso es importante, y les decía antes, que siempre hagan la disociación de la sal para estar seguros que lo que se agrega no lo tienen que multiplicar por algo. En este caso se tenía que multiplicar por 2. Por lo tanto, la cantidad de conjugado que vamos a agregar, en este caso no es concentración, sino que moles, son 0,1515. Pero como saben, tanto los moles como concentración se cancelan, así que no hay ningún problema en agregarlo directo con moles. Y abajo, 1,1765, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos piden al principio? Es determinar el pH. Ahora, lo único que tenemos que hacer es agregarlo a la calculadora, 1,8 por 10 elevado a menos 5, más el logaritmo de 0,1515 dividido 1, es 7, ¿cierto? Sí, 7, no, 1,1765. Y eso nos da un pOH de 3,85 más o menos, ¿ya? Pero nos están pidiendo el pH, así que acuérdense de calcular el pH, que en este caso sería 14 menos la respuesta, y eso sería 10,14, ¿ya? En este caso nos dio exactamente la respuesta que nosotros estábamos buscando, ¿ya? Ahora,
La B nos dicen pH al agregar 5 gramos de hidróxido de potasio. Y nuevamente nos dicen que no va a variar el volumen. Entonces, vamos a borrar acá el desarrollo y vamos a dejar la ecuación original de esto. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, KOH, como es todo 1 es A1, acá yo lo voy a dibujar, pero se asume que lo que agregamos inicialmente va a ser la cantidad final. ¿Ya? Ahora, déjenme confirmar que el potasio es 39, sí. Y 39 más 16 más 1 nos da 56. Está bien calculada la masa molar. Entonces, 5 gramos partido los 56 nos da 0,0893 moles de hidróxido de potasio, que como todo es 1 es A1, sabemos que va a ser lo mismo que estamos agregando acá. Entonces ya sacamos el primer paso, que es calcular la cantidad de hidroxilo que vamos a estar agregando acá. Entonces, como estamos agregando hidroxilos, y esto lo hicimos con un buffer que es en base a una base débil, arriba está el conjugado, que es ácido. Por lo tanto, este es el que nos va a neutralizar, porque es básico lo que estamos agregando. Y abajo, como está la base, se suma. Nos fijamos que no nos quede negativo para ver si se rompe o no el buffer. No se rompe en este caso, entonces simplemente vamos a meter los datos en la calculadora. 1,8 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de 0,1515 menos 0,0893 dividido 1,1765 más 0,0893. Y nos da un pH de 3,4362 más o menos. Nos están preguntando el pH, acuérdense siempre de eso. Entonces 14 menos eso nos da 10,56. Y acá se pueden dar cuenta cómo funciona o actúa el buffer. Imagínense, al principio tenemos un pH de 10,14 y al agregar gran cantidad de hidroxilos, como calculamos, nos damos cuenta que el pH no varió mucho, ya lo mantuvo en ese rango estable. Y ahora la C nos dice cuál será el pH de la solución al agregar 10 ml de ácido sulfúrico a 5 normal, eso no es que está mal escrito, sino que es normal, a solo 500 ml de la solución. Este ejercicio es vital y es clave que lo entiendan, porque la mayoría de las veces en la prueba el C, tipo C, es el que más se repite, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Más que lo normal es que a ustedes les dicen que están sacando de la solución distinta cantidad, ¿ya? O sea, es un volumen distinto y eso lo tienen que tener en cuenta cuando hacen estos cálculos. Por lo tanto, me interesa que lo manejen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver a reiniciar nuestro buffer que habíamos armado en un principio. Entonces, veamos los datos que nos entrega el problema. 10 ml de ácido sulfúrico 5 normal. Ahora, voy a tomar un segundo para explicarles cómo se saca la normalidad. La normalidad es igual a la molaridad por el coeficiente de normalidad, creo que se llamaba. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Si me dan un segundo, se los digo al tiro. Esto es por el número de equivalencia, así se llama. Y la normalidad lo que permite es independizarse de los cálculos de las relaciones estequiométricas. ¿Ya? Una vez que uno calcula los números de equivalencia, como que las relaciones estequiométricas están incluidas dentro de ese número de equivalencia, por lo tanto uno no tiene que estar preocupándose de multiplicar por 2 y fijarse en los factores que
estequiométricos que tienen las ecuaciones y las cosas que yo voy agregando, y por lo tanto, por eso se dice que es mucho más fácil y más rápido calcularlo. Si ustedes dominan bien la normalidad y les interesa trabajar con eso, no hay problema de que lo hagan así. De hecho, les va a salir más rápido y más directo los resultados. Yo, en lo personal, la verdad es que nunca me acostumbré a trabajar con normalidad y prefiero siempre trabajar más con molaridad y moles, que si bien es un poco más largo, me permite ir viendo exactamente qué es lo que estoy haciendo con las cantidades y las cosas que voy agregando a la ecuación, ¿ya? En este caso, yo voy a hacer lo mismo. Voy a pasar de normalidad a molaridad. Ahora, lo importante, ¿cómo se calcula ese número de equivalencia para nosotros cambiar y hacer las conversiones de molaridad a normalidad y viceversa? El número de equivalencia en los ácidos y las bases corresponde a el número de protones en el caso de ácidos o el número de hidroxilos en el caso de las bases, ¿ya? Básicamente, a lo que se refiere esto es a la carga con la que va a quedar ese compuesto luego de hacer su disociación. En el caso de las sales, vamos a poner acá sales, es igual a el número de cargas que tengan en un compuesto. Por ejemplo, si yo tengo MgOH2, en este caso hay 2 hidroxilos, por lo tanto el número de equivalencia en este caso vendría siendo 2. En el caso que yo tenga la sal cloruro de sodio, esto se va a disociar en Na más Cl menos. Por lo tanto, la carga que tiene, acuérdense que una sal siempre es neutra, por lo tanto va a tener la misma cantidad de cargas positivas o negativas. Da lo mismo cuál lo ocupen, siempre van a ser las mismas, ¿ya? Carga total es lo que se refiere acá. Por lo tanto, en este caso es 1. Ahora, en el caso de la misma sal que teníamos en este ejercicio, que es el NH4,2SO4, ¿sí? NH4,2SO4. Una vez que esto se disocia, nos va a quedar en NH4 más 2 acá, más SO4 menos 2. ¿A qué me refería yo con el número total de cargas? Que el número total de cargas, en el caso del amonio, va a considerar una carga positiva acá, pero multiplicada por 2, ¿ya? Y obviamente esto se ve mucho más directo en el SO4, que es directamente menos 2, ¿ya? Por lo tanto, acá la cantidad de cargas, tanto de cationes como de aniones, es 2. 2 protones y 2 aniones, ¿ya? Por lo tanto, el número de equivalencia de esta sal es igual a 2, ¿ya? Así es como ustedes pueden calcular el número de equivalencia, y ustedes saben que eso multiplicado a la molaridad nos va a dar la normalidad. La única salvedad que cuando es 1 el número de equivalencia, o sea las cargas son 1 o hay simplemente un hidrógeno que se va a disociar o un hidroxilo que se va a disociar, el número de equivalencia va a ser 1, por lo tanto la normalidad va a ser igual a la molaridad, ¿ya? Eso con respecto a la normalidad. Me interesa que sepan cómo transformarlo. Nada más que eso, porque hay otra forma de calcularlo, mucho más larga, con la ecuación extendida, todo. Eso si quieren lo pueden revisar en internet, pero para que sepan es solamente molaridad por número de equivalencia. Entonces nos dicen que el ácido sulfúrico es 5 normal. Por lo tanto, vamos a ver cómo se calcula para pasar de normalidad a molaridad. ¿Cuál es el número de equivalencia? Cuando esto se disocia, van a ver al tiro que la forma de calcularlo puede ser la misma. Ustedes pueden hacerlo de la forma que más les acomode a ustedes. Si quieren ver el número de cargas, ven el número de cargas. Como este es un ácido, también puede ver el número de hidrógenos, que es lo mismo. Hay 2 hidrógenos acá, por lo tanto, el número de equivalencia va a ser 2. Si quieren verlo con el número de cargas, 1 por 2 son 2, que acá mismo lo van a ver, menos 2, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos métodos les va a servir para llegar al mismo número de equivalencia. Como es 2, y a mí me están diciendo que es 5 normal, normalidad, que en este caso vendría siendo 5, es igual a molaridad por número de equivalencia. ¿Cuánto era en el caso del ácido sulfúrico? 2, ¿ya? Por lo tanto, la molaridad de este elemento sería 5 dividido 2, 2,5. ¿Ya? Esa es la
molaridad del ácido sulfúrico que nos están dando. Por lo tanto, 2,5 molar, ¿ya? Y nos dan otro dato más, porque acuérdense que lo que agregamos acá no era molar, sino que moles. Por lo tanto, lo que vamos a agregar tienen que ser moles, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. ¿Por qué? Porque una vez de hacer la disociación, 0, 0, acá es 2,5, nos queda 0, 5 y 2,5. ¿Qué nos interesa y para qué estamos haciendo eso? Para ver la cantidad final de protones que nosotros vamos a estar agregando. Por eso dije cantidad y no concentración, porque este resultado está en base a la concentración, ¿ya? Por lo tanto, como acá está en moles, tenemos que pasar todo a la misma unidad de medida. Por lo tanto, para pasar la unidad de medida, yo tengo que pasar este 5 molar, que es la concentración, a moles. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por el volumen. ¿Cuál es el volumen que me dan acá? 10 ml. Ese volumen tengo que tenerlo claro, que tenemos que pasarlo a litros, ¿ya? Entonces 10 ml sería 0,01. 5 por 0,01 nos da 0,05. ¿De dónde saqué ese volumen? De acá, acuérdense. 10 ml de ácido sulfúrico 5 normal, ¿ya? Normalidad, número de equivalencia, ¿ya? Molaridad por número de equivalencia es igual a normalidad. La normalidad nos decían que era 5, por lo tanto la molaridad en el caso del ácido sulfúrico es 2,5, ¿ya? Hago los cálculos. Una vez de eso, me aseguro de que tengo las mismas unidades de medida. En este caso, ahora sí, 0,05, ¿ya? Moles es finalmente la cantidad de protones que yo voy a estar agregando al buffer. Una vez que nosotros tenemos la cantidad de protones que vamos a estar agregando, tenemos que armar nuestro nuevo buffer. ¿Por qué digo armar nuestro nuevo buffer? Porque acá nos dicen que estamos agregando estos 10 ml, o sea, estos 0,05 moles de ácido sulfúrico a solo 500 ml de la solución. Y acá entra a jugar el dato que no habíamos ocupado hasta el momento, que era el volumen inicial de nuestro buffer. Nuestro buffer tenía 3 litros de solución inicialmente, pero ahora nos están diciendo que esto lo vamos a agregar no a los 3 litros del buffer inicial, sino que vamos a sacar de esos 3 litros un vasito de 500 ml y vamos a agregarlo a ese vasito. Por eso dice a solo 500 ml de la solución anterior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente con reglas de 3. Y este paso es vital, por favor, que nunca se les olvide, no se les ocurra agregar directamente estos 0,5 acá, porque acá lo estarían agregando a 3 litros de la solución. Acá nos dice el ejercicio que es a 500 ml. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, la cantidad del conjugado, del amonio. ¿Cuánto tenía yo de amonio acá? Esta cantidad, 0,1515 moles. ¿En cuánto estaban? En 3 litros. ¿Ya? 0,5 moles en 3 litros. Si yo agarro 500 ml de ese como galón de 3 litros que tenía, ¿cuánto voy a tener entonces en esos 500 ml o 0,5 litros? X, ¿ya? Y con eso lo van a calcular. Entonces esto sería 0,5 por 0,1515 dividido 3. Y acá me da la cantidad de moles. 0,02525 moles, ¿ya? Eso es lo que voy a tener en 500 ml del conjugado. Ahora vamos al, ¿cómo se llama? Al amoníaco. Ya. Amoníaco. ¿Cuánto yo tenía en, ¿cómo se llama? En 3 litros, 1,1765. Entonces, 1,1765 moles en 3 litros, en 0,5 litros, ¿cuánto voy a tener? Entonces esto sería 0,5 por 1,1765 dividido 3. Y voy a tener 0,196. 1 le vamos a poner moles. Ya. Listo.
Ahora vuelvo a armar mi buffer. POH es igual a menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de... No voy a ocupar la cantidad de arriba, sino que voy a ocupar la que saqué de los 500 ml. O sea, esta y esta. Arriba el conjugado, 0,02525. 0,02525. Y abajo, 0,1961. Ya. Y ahora yo a eso le tengo que agregar la cantidad de moles que calculé en un principio. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que lo calculamos bien. Esto sería... Ya. Sí. Entonces, esta es la cantidad de ácido sulfúrico que yo voy a estar agregando. ¿Qué es protones? Como son protones, arriba lo que se hace es sumar 0,05 y abajo lo restamos 0,05. ¿Ya? Entonces, en resumen de todo lo que acabamos de hacer acá, fue 1. Calcular la cantidad de protones. ¿Cómo lo hicimos? Pasamos de normalidad a molaridad. Acuérdense, moles por número de equivalencia, que es igual a la cantidad de protones o la carga. Eso nos da 2,5. 2,5, acuérdense que esto tiene que estar equilibrado, por lo tanto vamos a tener el doble de protones. 5 molar. Eso tenemos que pasarlo a moles, porque está en concentración y nosotros tenemos que trabajar con moles. Nos acordamos del dato de que nos dan 10 ml de esto, por lo tanto lo multiplicamos por 0,01. Y eso acá nos da 0,05 moles. ¿Ya? Ahora se van a acordar que esto no va a la ecuación de arriba, porque nos dice que en vez de los 3 litros originales va a ir a solo 500 ml de la solución anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La regla de 3. Si tenía esa cantidad en 3 litros, en 500 ml, ¿cuánto voy a tener? Y calculo ambos. Armo mi nuevo buffer y agrego la cantidad sumando y restando donde corresponde. Como es protones, arriba se suma y abajo se resta. ¿Ya? Y calculamos, que sería menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de 0,02525 más 0,05, cierro paréntesis, abre paréntesis, 0,1961 menos 0,05. Y eso nos da el nuevo POH, 4,4566. Ahora, esto es POH, acuérdense que nos están pidiendo pH. No se olviden de ese último paso, porque ya en ejercicios más largos como este uno se empieza a olvidar de esas cosas. Y el pH final nos da 9,5434. Y así es como resuelven este ejercicio, ¿ya? O sea, la única diferencia y la única salvedad que tienen que hacer, bueno, aparte de saber calcular o cambiar de normalidad a molaridad y moles, es que cuando les piden un volumen distinto al inicial, hacen estas reglas de 3, ¿ya? Con eso arman su nuevo Henderson-Hasselbalch y agregan la cantidad correspondiente. Nada más. Y el resultado finalmente nos da igual que como dicen acá. El otro ejercicio que es importante que veamos es este. A ver. Nos dice pH de una solución preparada disolviendo 4,37 gramos de acetato de magnesio. ¿Ya? Eso pesa 142,3 gramos. En agua está 500 ml de solución. K del ácido acético, 1,75 por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Entonces, acá lo primero que tienen que darse cuenta es que no estamos haciendo un buffer, sino que simplemente nos están dando un conjugado, obviamente, pero solamente el conjugado, no el ácido acético. ¿Ya? A pesar de que acá nos estén dando la Ka del ácido acético, no nos está diciendo que nos están dando ácido acético, sino que nos están dando el conjugado solamente. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? De la forma larga, lamentablemente, que es MgCH3COO2
se va a disociar en Mg más 2, ¿ya? Más el 2CH3COO menos, ¿ya? Nos están diciendo que agregamos 4,37 gramos de acetato de magnesio. Y ya calculé acá que la masa molar es 142,3. Entonces, 4,37 dividido 142,3. Eso nos da aproximadamente 0,0307. Sí, 0,7. Esa es la cantidad de moles iniciales que nos están dando. Ahora, esto se va a disociar y finalmente vamos a tener el doble, o sea, 0,0307 por 2. Y eso nos da 0,0614. Entonces, esa es la cantidad que vamos a iniciar del conjugador. ¿Cómo sacamos el pH? Le vamos a hacer suma a este conjugado, CH3COO menos, y esto queda como CH3COOH más OH, ¿ya? Y 0,0614 moles, ¿ya? En el inicio va a dar 0,0. Y acá acuérdense lo que hablamos antes en titulación y todo eso, que siempre que trabajamos con débiles, este es un débil, trabajamos en base a equilibrio químico. Entonces 0,0614 menos x, ¿ya? Y para determinar el pH lo único que nos queda hacer es resolver la ecuación. Acá lamentablemente no podemos usar Henderson-Hasselbalch porque no tenemos la cantidad del débil todavía. Primero tenemos que resolver la ecuación. Por lo tanto, lo que hacemos es dividirlo todo por el volumen, porque nos dicen que se disuelve hasta 500 ml, ¿ya? Por lo tanto, ese va a ser nuestro volumen. Ya. Ahora, si nosotros lo hacemos, vamos a quedar con x por x partido 0,5 por 0,5, ¿ya? Dividido 0,0614 menos x partido 0,5 y es igual a, ojo, ¿esto qué es? Base, conjugado, pero es una base. Y acá que nos dieron Ka. Por lo tanto tenemos que sacar Kb. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Que era 10 elevado a menos 14 partido ese K, 1,75 por 10 elevado a menos 5. Y eso nos da la Kb, que es la que tenemos que ocupar acá. 5, lo voy a poner en negro mejor. 5,7143 por 10 elevado a menos 10. Ya. Ahora sí ya la tenemos bien planteada esta ecuación. Entonces la vamos a resolver acá al lado, yo creo. Lo que sí es que esto nos va a dar x cuadrado partido 0,5 multiplicado, todo esto lo vamos a multiplicar acá mismo, ¿ya? 0,0614 menos x, y acá arriba, porque esto queda así, y acá arriba quedaría 0,5, ya. Y esto la verdad que se simplifica así, solamente como para aclararlo, y por eso nos queda de esta forma. Es igual a 5,71 por 10 elevado a menos 10, ¿ya? Espero que se haya entendido eso. Lo que hice acá fue pasar, como todo esto está dividiendo a esto, lo pasé y lo di vuelta, y obviamente se va a simplificar este con cualquiera de estos dos, ¿ya? Y como este queda abajo, se multiplica por 0,5 y arriba se simplificó el 0,5 y por eso queda así, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar primero los factores de abajo y después los pasamos multiplicando. Entonces sería 0,5 por
0,0614. Eso nos quedaría... lo vamos a hacer acá al lado. X cuadrado es igual a... no, al revés. X cuadrado es igual a... Abajo es 0,0307 menos 0,5x es igual a 5,7143. Acá me faltaron los 43 por 10 elevado a menos 10. Y ahora sí lo pasamos multiplicando hacia el otro lado y nos quedaría x cuadrado es igual a 5,7143 por 10 elevado a menos 10. Eso lo multiplicamos por 0,0307 y nos da 1,54, no, 1,7543 por 10 elevado a menos 11 y el mismo número, 5,7143 por 10 elevado a menos 10 multiplicado por menos 0,5 nos da menos 2,8572 por 10 elevado a menos 10. Lo pasamos todo para el otro lado y nuestra cuadrática la voy a hacer acá arriba, no, acá abajo mejor. Nos quedaría en... Acá se me olvidó ponerle la x, ya. X cuadrado más 2,8572 por 10 elevado a menos 10 menos 1,7543 por 10 elevado a menos 11 igual a 0. Ahí nos queda nuestra cuadrática. Entonces ahora solamente tenemos que poner los factores. Factor A es 1, factor B es 2,8572 por 10 elevado a menos 10 y el factor C es 1, o sea, menos 1,7543 por 10 elevado a menos 11. Ya. Nos dan dos números, uno positivo y uno negativo. Vamos a ocupar el positivo y el resultado lo voy a poner acá. 4,1883 por 10 elevado a menos 6. Ese es el resultado de nuestra X, ¿ya? Ahora, cosa importante. El pH se saca obviamente con concentración y acá vamos a sacar el pH haciendo lo mismo. Por lo tanto, esto que es este resultado lo tenemos que dividir por 0,5. Entonces, 4,1883 por 10 elevado a menos 6 dividido 0,5 nos da 8,3766 por 10 elevado a menos 6. Esa es la concentración de OH. Por lo tanto, si le damos el menos logaritmo de esa concentración, menos logaritmo de ANS, nos daría el pOH. Y el pOH, que lo vamos a poner acá abajito, sería 5,077. Ya. Y el pH, 14 menos eso, pH sería 8,92. Y ese es el resultado final. Como ven, estuvo bien largo. Esto no era un buffer, sino que era solamente el débil. Por lo tanto, para recapitular, les entregaron una sal con el conjugado débil. Ahí ustedes lo disocian. Les va a quedar de la cantidad inicial que le dieron, 0,0307, el doble, 0,0614. Vuelven a hacer la disociación, pero esta vez del débil solo. Les tiene que quedar el OH ahí, como es una base, tienen que quedar con el OH. La cantidad inicial con la que parten, al final les va a quedar
de esta forma la ecuación. 0,0614 menos x, x y x, todo acuérdense de partirlo por el volumen, 0,5 que son los 500 ml que nos dicen en un principio, y después resuelven toda la ecuación cuadrática, les va a dar la x, que tienen que acordarse de dividirla por 0,5, o sea, el resultado de la x se tienen que acordar de dividirla por 0,5 para que les dé este resultado de acá. Esa es la concentración de hidroxilo que hay ahí. Con eso, ustedes le dan menos logaritmo a esa concentración y les queda el pOH, 5,077. Y después simplemente hacen la conversión a pH y les da 8,92, que es el resultado que buscábamos acá. Entonces, en la B nos piden determinar el pH al adicionar 100 ml de la solución de sal anterior y 50 ml de solución de ácido acético. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... vamos a borrar todo para ir viendo qué cosas vamos haciendo. Entonces, lo primero es 100 ml de esta solución de sal. ¿Ya? Esta se hacía con 4,37 gramos partido 142,3, que es la masa molar. Eso nos daba 4,37 dividido 142,3, 0,0307. ¿Ya? Esos son los moles de sal. Nos están diciendo que de esta solución de sal nosotros sacamos 100 ml. Entonces, si esta cantidad de moles había en 0,5 litros, que era el volumen anterior, en 0,1 litro, ¿cuánto vamos a tener? Eso sería 0,1 por 0,0307 dividido 0,5. Y eso nos da 6,14 por 10 elevado a menos 3 moles. ¿Ya? Esa es la cantidad de moles que vamos a tener de sal. Pero acuérdense que como vamos a armar un buffer acá, porque miren, estamos adicionando sal más ácido débil. Por lo tanto, vamos a armar un buffer. Tenemos que tomar en consideración que no agregamos directamente la cantidad de moles, sino que agregamos la cantidad de, de moles de la sal, sino que agregamos la cantidad de moles del ácido débil. ¿Ya? Y esto significa que si tenemos 6,14, acá vamos a tener el doble. Y eso es por 2, 0,01228. ¿Ya? Esa es la cantidad que vamos a agregar del conjugado. Ahora tenemos que calcular la cantidad del ácido débil que vamos a agregar. Y eso simplemente, acuérdense que esto está ya en moles, esto simplemente lo vamos a hacer pasando de molar a moles. ¿Ya? Nos dicen 50 ml de ácido acético, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es multiplicar 0,15 por 0,05, ¿ya? Que son los ml pasados a litros. Y eso nos da 0,15 por 0,05, 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles. Ahora, tenemos que montar el buffer. Eso sería pH es igual a menos logaritmo de ¿qué? Como lo estamos haciendo en base al ácido acético, vamos a ocupar la constante de ácido acético que nos dieron en el ejercicio anterior. Menos logaritmo de 1,75 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de ¿qué? La cantidad de moles del conjugado, 0,01228, y la cantidad de moles del ácido, 7,5 por 10 elevado a menos 3. Y pH total nos va a dar menos logaritmo de 1,75 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de 0,01228 dividido 7,5 por 10 elevado a menos 3.
y este es el pH. 4,97 97,11 en verdad. Más que 12. Ya. ¿Se dan cuenta? Es distinto el pH que nos da la respuesta. Lo estuve revisando y según yo todo lo que hicimos acá está bien. Así que puede ser que haya habido un error de transcripción en la cantidad de ml o algo. ¿Ya? Pero si interpretamos bien el ejercicio, lo que nos está diciendo acá, esto es lo que teníamos que hacer. Primero sacar los 100 ml, la cantidad de moles que había. Acordarse de multiplicarlo por 2. Esa es la cantidad del conjugado. Y después simplemente, acá, pasar de molar a moles la cantidad de ácido acético y meterlo en Henderson-Hasselbalch. Y eso nos da el resultado. ¿Ya? La C nos dice, determina el pH al mezclar 100 ml del buffer formado en B. Entonces, vamos a borrar todo excepto el buffer. Y el buffer lo voy a escribir de nuevo acá. Aquí es más bonito. pH es igual a menos logaritmo de 1,75 por 10 elevado a menos 5 más el logaritmo de, acá teníamos 0,01228 y 7,5 por 10 elevado a menos 3. Ya. Ahora que lo tenemos bien escrito, nos están diciendo que a 100 ml de ese buffer. Por lo tanto, ¿cuánto teníamos en un principio del buffer? 100 ml más 50 ml. Acá más acá. Por lo tanto, teníamos 150 ml en el buffer de B. ¿Ya? Ahora nos están pidiendo a 100 ml de ese mismo buffer. Por lo tanto, para calcular la cantidad de el conjugado que tenemos, nosotros hacemos la siguiente regla de 3. Si en 0,15 litros o 150 ml yo tenía 0,01228 moles, en 0,1 ¿cuánto voy a tener? ¿Ya? Y eso nos da 0,1 por 0,01228 dividido 0,15. 8,1867 por 10 elevado a menos 3 moles. Y vamos a sacar la cantidad de moles del ácido acético. Y eso es que si yo tenía 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles en 150 ml o 0,15 litros, en 0,1 litro, ¿cuánto voy a tener? Me salieron al revés de las reglas de 3, pero da lo mismo. 0,1 por 7,5 por 10 elevado a menos 3 dividido 0,15. Y eso nos da 5 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Tenemos las cantidades que vamos a ocupar en nuestro nuevo buffer. Así que esto es muy importante. Siempre fíjense cuánto les están pidiendo, si tienen que hacer reglas de 3 para cambiar los volúmenes. Acuérdense que los volúmenes siempre se van sumando y que de repente los van a tener que usar, de repente no. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los moles y nos están diciendo 50 ml de hidróxido de bario 0,18 molar. Entonces, construyamos el buffer primero nuevo. El conjugado es 8,1867 por 10 elevado a menos 3 y abajo 5 por 10 elevado a menos 3. Ya. Ahora, veamos cuánto hidróxido de bario le vamos a meter. Y el hidróxido de bario vendría siendo, vamos a confirmarlo acá, 137,3 137,3 más 16 más 2. Que acá se me borró, 171,3. ¿Ya? Esa es la masa molar del hidróxido de bario. ¿Ya?
¿Cómo se escribe la fórmula del hidróxido de bario? Como está en el grupo 2, vendría siendo bario OH2. Por lo tanto, suman un bario más 2 oxígenos más 2 protones o hidrógenos. ¿Ya? Ya, entonces nos están diciendo de... ni siquiera necesitamos la masa molar del hidróxido de bario. Solamente pasarlo. Miren. Ya, ese es el hidróxido de bario. Y nos están diciendo que tenemos 0,18 molar. Pasémoslo al tiro a moles. 0,18 por 0,05. Que son los 50 ml que nos están diciendo, ¿ya? Y eso nos da 9 por 10 elevado a menos 3. Pero ojo, nosotros no necesitamos la cantidad de hidróxido de bario, sino que realmente necesitamos los hidroxilos. Y si acá hay 9, vamos a tener el doble de hidroxilo, ¿ya? Ahora, como tenemos el doble de hidroxilos, vamos a estar agregando 0,018 moles de hidroxilos. ¿Dónde los vamos a agregar? Arriba, como es arriba es base, lo que tenemos los vamos a sumar, 0,018. Y abajo los vamos a restar, 0,018. Ahora, si se fijan, vamos a quedar cortos acá, porque la resta de ambos nos da negativa, ¿ya? Por lo tanto, este es uno de los casos en que el buffer se rompe. Y para calcular el pH, ¿cómo lo hacíamos? Como vimos al principio, lo van a calcular solamente con lo que sobra del fuerte, o sea, de los hidroxilos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la resta. Sería 5 por 10 elevado a menos 3 menos 0,018 y nos da menos 0,013. Obviamente que no es menos en verdad lo que nos queda, sino que esto lo hacemos para ver cuánto no se alcanzó a neutralizar de hidroxilos, ¿ya? Entonces, este buffer ya no nos sirve porque desapareció y lo que nos está quedando acá son 0,013 moles de hidroxilos. Acá, 0,013 moles de OH. ¿Qué fueron los que no se alcanzaron a neutralizar? Obviamente que la cantidad de hidroxilos que aporta el conjugado es muy menor, por lo mismo que expliqué al principio de esta clase. Por lo tanto, no lo consideramos para el cálculo de pH. Esta cantidad es la misma que esta, por lo tanto, si esto se neutralizó, esto también, y va a quedar esto, así que se refiere a lo mismo. Y finalmente, la cantidad de ácido desapareció y nos quedan solamente 0,013 moles de hidroxilo disponibles. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo calculo el pH? Muchos van a tender a ponerle menos logaritmo y al tiro sacarlo, pero acuérdense que el pH se calcula primero con concentraciones. Por lo tanto, los moles que yo estoy trabajando, tengo que pasarlos a concentración. ¿Cuál es el volumen que voy a ocupar? Vamos a leer de nuevo. 100 ml del buffer que yo tenía se está mezclando con 50 ml de hidróxido de bario. Por lo tanto, acá nuevamente tengo que sumar ambos volúmenes y me va a quedar 0,15, o sea, 150 ml. Y esto sería 0,013 dividido 0,15. Y la concentración de hidroxilos finalmente va a ser 0,0867. ¿Ya? A esto yo le aplico el menos logaritmo para sacar el pOH. Y pOH finalmente entonces será menos logaritmo de lo que nos quedaba, 1,062. 62, 1, 2, 3. 1, sí, está bien. Entonces, este pOH, yo para pasarlo a pH, simplemente se lo resto a 14.
Entonces 14 menos ans nos da 12,93. Y para que vean que la respuesta anterior en verdad está malo el número, porque esta vez con los resultados que sacamos en la anterior nos da bien, que es 13 o 12,93 por error como de aproximación, se acepta, ¿ya? Entonces, la dificultad de esta pregunta era, bueno, primero saber qué hacer cuando se rompe un buffer, que es tomar la cantidad que nos sobra, y segundo, acordarse que como es concentración, teníamos que estar atentos al volumen que estamos ocupando para preparar toda esta solución, ¿ya? Así que no se le olvide nunca eso. Y vamos con el último ejercicio que nos dice calcula la masa de hidróxido de calcio que se deben agregar para que la mezcla de 30 ml de ácido carbónico 0,01 molar y 30 ml de bicarbonato, la misma cantidad, aumente su pH en un 10%. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar cada uno de estos compuestos a moles. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ácido carbónico? H2CO3. ¿ya? Ácido carbónico, por lo tanto, Ka de acidez es la que vamos a ocupar. ¿Ya? Ácido carbónico. ¿Cuánto nos dan ácido carbónico? 30 ml en 0,01 molar. Por lo tanto, esto es 0,03, que son los ml, por 0,01, que son la concentración. 3 por 10 elevado a menos 4 moles. Y lo otro, el bicarbonato. Acuérdense que esa es la fórmula del bicarbonato. Lo mismo, 0,03 por 0,01. Que me acabo de dar cuenta que es la misma cantidad en ambos, así que es lo mismo. Ya tengo los moles, ¿ya? Ahora vamos a hacer la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Acá nos están pidiendo que el pH aumente en un 10%. ¿Y cuánto tenemos que adicionar de hidróxido de calcio para que eso pase? ¿Ya? Entonces, en el buffer que nosotros vamos a hacer, va a ser pH es igual a menos logaritmo de 4,46 por 10 elevado a menos 7 más el logaritmo de el ácido carbónico, como es ácido, va a ir abajo. Aunque sea en la misma cantidad, es bueno recordar cuál va en qué parte, ¿ya? Y el bicarbonato, que vendría siendo la base conjugada, va a ir arriba. Es importante tener claro dónde va cada uno, ¿ya? Para saber dónde suman y restan al final. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Sacar el pH de este buffer. Menos logaritmo de 4,46 por 10 elevado a menos 7. ¿Sí? Más el logaritmo de 3 por 10 elevado a menos 4 dividido 3 por 10 elevado a menos 4. Y el pH que nos da es igual a 6,3507. Ese es el pH que nos dio. A nosotros nos están pidiendo que el pH aumente en un 10%. ¿Cómo lo pueden hacer bien rápido? Multipliquen por 1,1. O también lo hacen con regla de 3. 6,3507 es el 100%, el 110%, que sería aumentado el 10%, ¿cuánto va a ser? ¿Ya? De ambas formas van a llegar al mismo resultado. Por 1,1 es nuevo pH, vamos a ponerle pH nuevo, tiene que ser entonces 6,9857, ¿ya? Entonces, a partir de este nuevo pH vamos a montar de nuevo la ecuación de Henderson-Hasselbalch con los cambios que nosotros tenemos que aplicar. ¿Cómo va a hacer esto? 6,9857, que es el nuevo pH, es igual al menos logaritmo de 4,46 por 10 elevado a menos 7 más el logaritmo de ¿qué? Acá vamos a estar agregando hidróxido de calcio, por lo tanto vamos a estar agregando
OHs, ¿ya? Como van a ser OHs, acuérdense que el hidróxido de calcio es calcio OH2, ¿ya? Como vamos a estar agregando hidroxilos, arriba, acuérdense que es lo que teníamos bicarbonato, por lo tanto iba a ser la base. Arriba se nos va a sumar. ¿Qué cantidad? No sabemos todavía, porque eso es lo que queremos calcular. Cuánto es la masa de hidróxido de calcio y por lo tanto la masa de protones que vamos a tener que agregar para lograr ese pH. Entonces se suma. ¿Qué cosa? X. Y abajo, como estaba el ácido carbónico, es el que va a neutralizar los hidroxilos, por lo tanto vamos a restar. Y acá es la expresión máxima de lo que yo le vengo explicando toda la clase, que es lo que está acá arriba es lo mismo que está acá abajo. Por lo tanto, nosotros podemos ocupar la misma incógnita arriba y abajo, porque se refiere a lo mismo, no es que sean dos entidades distintas, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es resolver esta ecuación que nos queda, porque es una incógnita y no son dos, ¿ya? Entonces, pasamos el logaritmo al otro lado. Entonces sería 6,9857 más, en vez de menos logaritmo, más el logaritmo de 4,46 por 10 elevado a menos 7. Y eso nos queda 0,635. Es igual al logaritmo de 3 por 10 elevado a menos 4 más x y 3 por 10 elevado a menos 4 menos x. ¿Ya? Ahora tenemos que pasar este logaritmo que está multiplicando acá, dividiendo. ¿Cómo lo van a hacer? En su calculadora pueden apretar Shift, logaritmo, apretan Shift, logaritmo, y les va a dar el logaritmo a la inversa, que en verdad es 10 elevado a lo que sea, como antes veíamos, de esta respuesta. O sea, logaritmo a la inversa o 10 elevado a esto, 0,635. ¿Ya? Entonces, Shift, logaritmo, ANS, para ocupar la respuesta anterior, o lo escriben nomás. Y esto en verdad lo que están haciendo es 10 elevado a 0,635, ¿ya? Por si quieren ver lo que están haciendo. Para pasar el logaritmo hacia el otro lado. Para que les quede solamente por 10 elevado a menos 4 más x partido menos x, ¿ya? Eso da 4,3155 es igual a todo el factor de acá. Por lo tanto, 3 por 10 elevado a menos 4 más x, lo mismo, menos x. Vamos a pasar multiplicando el factor de abajo. Entonces sería 4,3155 por 3 por 10 elevado a menos 4 nos da 1,2947 por 10 elevado a menos 3 menos 4,3155x es igual a 3 por 10 elevado a menos 4 más x. Ahora, lo único que tienen que hacer, vamos a pasar la x al otro lado y el 3 por 10 elevado a menos 4 al otro. ¿Ya? Entonces, nos quedaría 1,2947 por 10 elevado a menos 3 menos 3 por 10 elevado a menos 4 nos queda 9,947 por 10 elevado a menos 4 es igual a, y la x para el otro, 1 más 4,3155 es lo mismo que 5,3155x. Ahora, lo único que falta, lo vamos a poner acá, es pasar dividiendo el 5,31 por el otro número, ¿ya? Entonces,
la X es igual a 5,3155 dividido, no, al revés, 9,947 por 10 elevado a menos 4 dividido, se me está acabando la batería, 5,3155. Y eso nos da 1,8713 por 10 elevado a menos 4. Entonces, esa es la cantidad de hidroxilos que nosotros tenemos que agregar, ¿ya? Pero esa no es la respuesta final porque nosotros nos están pidiendo la masa de hidróxido de calcio que tenemos que agregar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a borrar acá. Entonces, para calcular la masa de hidróxido de calcio, hagamos el CaOH2. Acuérdense que esto se va a dividir en Ca más 2 por OH menos. Y esta X es esto, 1,8713 por 10 elevado a menos 4. Como yo trabajé siempre en moles, esto también van a ser moles. Es el doble. Por lo tanto, por reglas de 3, la mitad va a ser, que es 9,3566 por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Esa es la cantidad de moles de hidróxido de calcio que nosotros tenemos que agregar para que el pH subiera un 10%. Pero a nosotros nos pidieron la masa. Y el calcio pesa 40. O sea, esto sería 40 más 32 más 2. 74. La masa molar del hidróxido de calcio sería 74. Por lo tanto, si estos son los moles, nosotros los multiplicamos por la masa molar, 9,3566 por 10 elevado a menos 5 por 74 nos da 6,9238 por 10 elevado a menos 3. Esa es la masa de hidróxido de calcio que nosotros tenemos que agregar para que nuestro pH suba.